Marcos, capítulo 5, versículo 15. Si usted llega me dice amén. Dice la palabra del Señor, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Eterno, del Espíritu Santo. Dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba? Sentado. A ver, vamos a leerlo otra vez porque creo que se me quedaron en la lectura. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba? Sentado. ¿Qué más? Vestido. ¿Y qué más? Y en su juicio. ¿Y qué pasó con la gente? Y tuvieron miedo. Miedo. Oiga esto, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Versículo 16. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Versículo qué? 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y todos qué? ¿Y todos qué? Y la iglesia dice amén, gloria a Dios. Aquí nos está hablando la palabra del Señor de el hombre de Gadad. Pero antes de hablar de eso, Jesús desafía a los apóstoles y les dice: pasemos al otro lado. Y cuando les da esa palabra, ellos van en la barca y recuerde que se levanta una tormenta. ¿Cuántos acuerdan de la tormenta? ¿Por qué se levanta la tormenta? Porque Jesús tenía un propósito, amén. Había un propósito de libertar a alguien que estaba cautivo. Cuando hay un propósito de libertar a alguien que está cautivo, siempre el enemigo se va a levantar. Pero diga: está vencido. Vamos, diga: está vencido. Y Jesús, iglesia, aunque los apóstoles no lo entendían, Jesús sabía que había un propósito. Por eso los apóstoles se asustaron y pensaban que en esa tormenta se iban a morir, iglesia. Pero la tormenta no te va a matar hasta que no cumplas el propósito que Dios tiene sobre tu vida. Iglesia, no sé cuál es la tormenta que estás pasando hoy. Tal vez sea financiera, tal vez sea de salud, tal vez sea familiar, iglesia. Pero quiero decirte que la tormenta es pasajera. Amén. Porque viste que la tormenta es pasajera. Amén. Y que la gloria es eterna. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no serán comparables. ¿Cuántos están aquí? Escucha, dice: no serán comparables con la gloria venidera. ¿Qué significa, iglesia? Que lo que Dios va a hacer no se compara con lo que Dios está haciendo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Lo que Dios, iglesia, lo que en este momento estás pasando no se compara con lo que Dios, iglesia, va a hacer contigo. Por eso la Biblia dice, iglesia: te acordarás de tu miseria como aguas que pasaron. La vida te será más clara, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Tendrás confianza porque hay esperanza. Tendrás confianza porque hay esperanza. Dormirás tranquilo. Y dice la Biblia: y muchos suplicarán tu favor. Cuando dicen amén, aplauda la gloria de Dios. Cuando dicen amén. Y dice la palabra del Señor, iglesia, que Jesús, iglesia, llegó donde a esta región. Y cuando Jesús llega a esta región, iglesia, lo primero que hace el demonio, iglesia, es manifestarse. Y le dice: ¿a qué vienes? A atormentarme. Diga, hay poder. ¿Cómo así que el demonio, cuando ve a Jesús, le dice que a qué vienes a atormentarme? Si según lo que dice, lo que enseñan es que los demonios atormentan. ¿Cuándo están aquí? ¿Cuándo me están entendiendo?
Los demonios atormentan. Pero cuando llega Jesús, los demonios son ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Cuando usted tiene la unción de Dios, iglesia, lo que le quería atormentar sale atormentado. Cuando dicen amén, iglesia, hoy usted va a recibir una unción, iglesia, y no te va a atormentar lo que te quería atormentar, y no que lo que te quería atormentar va a ser atormentado. Cuando dicen amén, Jesús llega, diga, hay poder. Jesús llega, y cuando Jesús llega, iglesia, la Biblia dice que este endemoniado mantenía cerca del cementerio. Pero vivía en los cementerios. Pero cuando Jesús llega a iglesia, el demonio sale pitado. ¿Me entiende? ¿Por qué, iglesia? Porque en esa región había una atmósfera. En esa región, iglesia, había un hombre fuerte, había un principado, una potestad. Entonces era normal que lo que se sentía era maldad. Era normal que lo que se sentía era droga, prostitución. Era normal. ¿Me entiende? Pero en ese momento llegó alguien anormal. ¿Dónde están aquí? En ese momento llegó alguien sobrenatural. En ese momento llegó alguien, iglesia, que no encajaba con lo que pasaba normalmente. Diga, yo no soy normal. Diga, yo soy alguien sobrenatural. Y sabe que es lo más poderoso, que el enemigo, cuando se da cuenta que llega Jesús, iglesia, él comienza a temblar. ¿Cuántos están aquí? Es que cuando llega un hijo de Dios, Satanás siempre va a temblar. ¿Cuántos están aquí? Iglesia, se acabó el tiempo que usted va a temblar. Llegó el tiempo donde el enemigo va a temblar. ¿Cuántos dicen amén? Llegó el tiempo, iglesia, donde usted no va a temblar por el banco, no. El banco va a temblar por usted. ¿Cuántos dicen amén? Llegó el tiempo, iglesia, donde la enfermedad. ¿Cuántos están aquí? No vamos a tener por la enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque hay un testimonio de poder. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús llega a iglesia y el demonio le pide el favor. ¿Dónde están aquí? ¿Aló? Así es, iglesia. Cuando usted está conectado con Dios, Satanás tiene que pedirte el favor. Y dice, vea, por favor, ¿me puede echar a los cerdos? ¿Aló? Usted sabe que Satanás es descarado. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice que vino para matar, hurtar y destruir. ¿Cuándo están aquí? Pero cuando llegó Jesús, iglesia, le pidió el favor. ¿Dónde están aquí? Le dice, disculpe Jesús, qué pena. ¿Y sabe qué es lo más poderoso? Reconoce que es el Hijo de Dios. Amén. Satanás sabe quién es hijo. Amén. ¿Aló? Satanás sabe quién es hijo. Yo me acuerdo que un día llegó una liberación. Y entonces ese demonio estaba jodido, estaba fuerte. Y llegamos 3. Entonces cuando tocamos, y cuando estaba amarrado con cadena, y cuando nos vio, estaba amarrado como con una varilla, y como nos vio, ¡guau! Uy, bueno, yo caí y me meo ahí. Yo llegué y me salí, yo disimulé, ¿me entiendes? Yo, padre, no, pero yo estaba, uy, esto está fuerte, señora. O sea, yo no demostré miedo por fuera, pero por dentro decía, mami, asustado, hermano. Yo, uy, esto está fuerte. Entonces, como yo era el líder, siervo, ¿qué hacemos? Yo, no, vamos a orar. Vamos a, que yo sé que Dios nos va a guiar. Y entonces entramos, hermano. Y cuando entramos, ese demonio dice, eres Víctor. Uf, padre. Uy, yo a mí me dije, ¿cómo? Hasta mi nombre, ¿sabe? Y cuando dijo eres Víctor, yo sentí la unción. Amén. Porque yo dije, me conocen a Rey también abajo. Amén. Ahí me sentí la unción. Y ahí me le dije, quítenle esas cadenas, suéltelo. Y mi amigo, ¿cómo te ocurre, Víctor? Suéltelo, varón. Suéltelo tranquilo. Pero, o sea, ya no era yo, ¿no? Víctor ya no era. Ya Dios se metió en mí. ¿Me entiende? Y cuando lo soltó y se me vino. Y le dije, en el nombre de usted hecho, fuera. ¡Pum! Cayó como un pollo y fue libre. Ay, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Normal. ¿Me entiende? Fueron sacerdotes, fueron obispos, un poco de gente fueron pastores y no pudieron. Yo tampoco pude. El que pudo es el Señor. Cuando dicen amén, dele ese aplauso a mi Cristo. Dele ese aplauso a mi Cristo. Amén, amén, amén. Me gusta mucho porque ¿cuántos se acuerdan en qué ciudad fue Jesús a hacer la liberación de este endemoniado? Decápolis. Decápolis significa que eran 10 ciudades.
y las 10 ciudades eran griegas. Cuando habla de griegos se mueve mucha idolatría, se mueven dioses falsos paganos, o sea que estamos hablando de una potestad. Pero no solamente eso, la Biblia dice que ¿cómo se llamaba el demonio que salió de él? Legión. Legión era lo que se le llamaba al grupo de soldados romanos que conformaban más de 3.000 a 5.000 personas. O sea que cuando hay una potestad es porque hay obras de la carne que han atraído eso y lo han establecido en ese lugar. O sea que cuando vinieron las obras de la carne, los del imperio romano, que eran altivos, eran prepotentes, idólatras, y era gente que no reconocía autoridad, entonces ¿qué lograron ellos? Establecer una potestad. Y eso era lo que significaba Decápolis, una potestad griega, que era idolatría. Ustedes saben por qué, más o menos, pues ahí me disculpa si les gusta mucho la filosofía. La filosofía, ¿qué trae? Argumentos, trae fortalezas. Por eso cuando usted lucha, cuando usted lucha con que lee la Biblia pero no la entiende, que usted lucha porque no, es que la ciencia, que el Big Bang, que es que venimos del mono, yo no, usted, pero yo no. Que venimos de, bueno, yo vengo, según mi abuela, dice que el papá de mi papá era zarco gringo. Que yo vengo pero de un mono, pero no del que usted piensa, no del que dice la ciencia. Entonces, que venían del mono, todo eso tiene que, como dice Romanos, transformaos pues por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprender cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Si usted todavía no ha entendido cuál es la voluntad de Dios en su vida, por qué lo trajo al linaje escogido, por qué está esta mañana aquí, por qué no sabe lo que está pasando en su vida, la transformación y lo que ha venido viviendo desde que conoció a Cristo, las finanzas, desde que conoció a Cristo, vea, usted y su familia saben lo que le han dicho. Entonces es porque usted está siendo renovado, está siendo transformado por medio de la renovación del entendimiento para que usted entienda por qué Dios lo trajo a este mundo. O sea, sí, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, pero también que venimos a cumplir un propósito de Dios. Yo voy a ser rey y sacerdote cuando me enfoco en el propósito de Dios. Porque el resto es pura corrupción. La Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne recibe corrupción. Si no, aquí hagamos un paréntesis. Los mismos narcotraficantes, los que los meten a ese camino son los que después los mandan a matar, porque ya sabe mucho. ¿Sí o no? Las mujeres que el mismo tipo las manda a limpiar, las manda a hacer de todo para que queden lindas y poder exhibirlas públicamente. Luego, cuando ya se dieron cuenta de muchas cosas, las mandan a, ¿cierto? Porque sembraron para la carne y de la carne que reciben corrupción. Pero Dios empieza a decir, ustedes empiezan a caminar en pos de mi propósito y ¿qué van a recibir? Vida eterna. Entonces vamos acá al endemoniado. ¿Por qué se levanta la tormenta tan fuerte? Dice que casi los hunde. Ellos eran judíos, ellos creían siempre en el Dios Altísimo y aparte de eso estaban con el Mesías. Entonces, ¿por qué tenían tanto temor si ya Jesús les había dado una palabra? Porque cuando usted y yo nos vamos para un lugar donde Dios nos ha mandado, acuérdese que nosotros somos seres espirituales y nos movemos. Usted camina en la carne, pero usted va en pos de la palabra de Dios. O sea que usted está caminando en lo espiritual. Entonces cuando Dios le dice a usted, haga esto, deje esto, ponga aquello, traiga esto, usted no está caminando en sus emociones, usted está caminando en lo espiritual y la guerra suya es espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Como era espiritual, se levanta una tormenta espiritual. Pero como ellos apenas estaban siendo discípulos, estaban en el entrenamiento, ellos no lo entendieron. Ellos manejaban la mar y todo eso, la manejaban como naturalmente, en su conocimiento. Pero ahora se estaban enfrentando a lo espiritual. Por eso cuando usted va y Dios le está diciendo haga esto, y usted se ciñe a la autoridad, porque ellos estaban ceñidos a una autoridad espiritual, entonces se le levanta lo disfrazado de natural, pero realmente era espiritual.
¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, se levanta para hacerlos creer a ellos que ellos podían controlar de forma natural. Ellos no tuvieron problema. Cuando vieron que no pudieron controlar, entendieron que tenían que llamar a un espiritual. Y van y despiertan al maestro. Y entonces él viene y reprende. ¿Por qué? Porque Jesús es espiritual. Él sabía que lo espiritual era lo que se estaba moviendo. Por eso él les dice, ¿por qué hombres de poca fe? Porque hasta cuándo lo sea de aguantar. ¿Por qué? Porque no entendían que se estaba moviendo en un ámbito espiritual. O sea, Jesús ya les había hablado. Muchachos, cuando ustedes me van a obedecer, el diablo se les va a levantar. Pero ellos no habían entendido. Entonces, si usted está caminando en obediencia de algo que Dios le ha dicho, esa tormenta que parece algo natural realmente es espiritual. Entonces, si de pronto las finanzas bajaron, usted no va a ir al gota a gota. Usted no va a buscar el banco, usted no va a buscar el tío rico, usted no va a buscar la persona que presta plata porque no me lo presta sin interés, entonces eso es de Dios. Usted lo que tiene que ir a hacer es al cuarto y reprender a Mamón, reprender la oruga, el saltón. Si usted diezma, Dios lo reprende por usted. Eso dice la Biblia. Entonces, de hoy en adelante, diga conmigo, de hoy en adelante voy a entender que cuando camino en pos de lo espiritual, lo que se levanta no es natural, es espiritual. Y lo venzo espiritualmente. ¿Cómo se vence? Con la palabra de Dios. Amén. Si los discípulos hubieran dicho, Jesús dijo tormenta, que vamos al otro lado, la tormenta se calla. ¿Cierto que sí? Pero a veces nosotros en el afán nos dejamos llevar por lo natural y ahí es donde la tormenta no se va. Al contrario, se hace más fuerte. Porque no solamente se estaba levantando la tormenta, venía más oscuridad. Acuérdate que entre más va amaneciendo, más oscuro se pone. ¿Cierto que sí? Entonces el diablo dijo, los vencí. Mire, cuando Saúl y el ejército, como ellos no tenían la autoridad, porque la autoridad había sido delegada a David, entonces resulta y pasa que Goliat empezó a hablar. ¿Y qué pasó? Lo escucharon y les dio miedo. Goliat los vio y dijo, tienen miedo, voy a seguir hablando. ¿Por cuántos días los atormentó? Por 40. Cuando viene David, a mí me sorprende, y yo decía, dice David tan avaro, y Dios me dice, no. Lo que pasa es que David entendía un principio espiritual. David dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Y qué hace David? De una mente lo manda a callar. De una lo manda a callar. De una le dice, no, qué pena, pero no se va a meter con mi Dios. Y es en el nombre del Señor que vas a caer. Él no dijo, porque es que yo soy rey, es que Dios me ungió allá en el secreto constante. No. Él no dijo eso. Él dijo, es en el nombre del Señor, porque él entendió que no era un filisteo natural, que era un filisteo espiritual, y lo venció en el nombre del Señor. Entonces dice la escritura que Jesús va, ¿no?, camino con los discípulos en la barca, bueno, y ellos van llegando y se levanta la tormenta. Mira, nosotros que estamos en pos de algo, a nosotros también se nos ha levantado tormenta, pero yo le doy gloria a Dios porque ustedes están orando para que a nosotros se nos abran los caminos y todo eso. Y es parecida a esta historia, ahorita que el Víctor la estaba leyendo, el pastor Víctor, perdón, es que el Víctor la estaba leyendo, de una Dios me dijo, por eso se les ha levantado eso. Entonces yo, wow, ya entendí. Entonces, cuando ellos van en pos de lo que Dios mandó, se levantó la tormenta, pero el mismo Dios que los mandó les quitó la tormenta. Amén. Porque juntamente con la prueba Él manda la salida. Cuando el diablo hace algo para que usted se asuste, lo que Dios está permitiendo es que lo está entrenando. Amén. El diablo dice, lo detengo, y Dios le dice, vaya. Pero Dios lo que está haciendo es sacando de usted lo que Él mismo depositó. Aleluya. Dios no le va a poner una carga a usted que usted no pueda soportar, eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué hace? La presión saca lo que hay dentro de nosotros. Amén. Cuando a usted se le acaba la crema de dientes, bueno, no sé, pero en mi casa pasó. ¿Usted qué hace? No hay plata, no puede ir a la tienda, tiene pereza, está haciendo mucho sol, ya cerraron todas las tiendas. Inmediatamente usted coge un cuchillo, el más filudo,
y desde abajo hacia arriba empuja, ¿cierto que sí? ¿A usted le ha pasado? Hasta que sale el último poquito. ¿Y después? si no sale, entonces ¿qué hago? Rompe. La mitad. Y entonces viene el hermano y venga, yo me cepillo. No, yo primero porque ese cepillo mala negación, ¿no? Hay poder. Pasa. Eso es lo que hace Dios. Esa tormenta, esa circunstancia, ese problemón que usted piensa que es un problemón, es solamente algo espiritual que se levantó porque usted está caminando en pos de lo que Dios quiere hacer con usted y a través de usted. Entonces, ¿usted qué va a hacer de hoy en adelante? Lo va a reprender. Las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. Son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. ¿Qué tiene un imperio griego? Fortalezas. Por eso nosotros en este tiempo reprendemos espíritu de Grecia, toda potestad de principado de Grecia. ¿Por qué? Porque se ha levantado el humanismo que está vencido para siempre. Se ha levantado el comunismo que está vencido para siempre. Esos son fortalezas. ¿Y cómo se derriba? Con el poder de Dios. Gracias. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Diga, hay poder. Siempre que viene una bendición, se levanta una tormenta. ¿Cuántos saben eso? ¿Cómo reaccionas cuando se levanta la tormenta? Si todos fueran así, sierva, pasamos sí o no. ¿Me entiende? Pero la tormenta saca lo que hay en el corazón. Amén. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, los apóstoles eran los meros. Amén. Repartiendo los panes. Es que yo estoy con el que es. Pero cuando vino la tormenta, salió lo que estaba dentro. ¿Y qué estaba dentro de ellos? Incredulidad. ¿Qué estaba dentro de ellos? Duda. ¿Qué estaba dentro de ellos? Temor. ¿Qué estaba dentro de ellos? Miedo. ¿Cuántos están aquí? Iglesia, es que la tormenta revela mi carácter. ¿Cuántos están aquí? La tormenta revela quién soy yo. Tú no conoces a alguien cuando todo está bien. Tú conoces a alguien cuando todo está mal. ¿Cuántos están aquí? Iglesia, y Jesús en la historia le compartían y le decía, mire, es más fácil liberar a un endemoniado que a alguien que esté lleno de argumentos. Mire, Jesús vino y cuando Jesús, iglesia, le echó fuera al demonio, el endemoniado fue como libre. ¿Cuántos están aquí? Iglesia, evidencias cuando alguien ha sido libre y comienza a caminar en pos de Dios. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Primero, ¿cómo estaba? Sentado. ¿Cuántos están aquí? Iglesia, alguien que está endemoniado no se sienta. ¿Por qué? Está desesperado. Está angustiado. Usted lo ve caminando de aquí para allá, comiéndose las uñas. Usted lo ve, iglesia, molestando. Él tiene que hacer algo. Iglesia, ¿usted no ha visto gente que está sentada, está gente así? Está impaciente. ¿Sabe cómo estaba este hombre, iglesia? Sentado. Este hombre, iglesia, tenía la paz de Dios. ¿Cuándo están aquí? Iglesia, no me diga que alguien es cambiado si no tiene paz. No me diga que alguien es transformado si no tiene paz. Iglesia, este hombre, dice la Biblia, iglesia, que con las piedras, ¿sabe qué hacía, iglesia? Sería. Y sabe que me decía Dios, me decía, Víctor, las piedras es la religión. Diga, hay poder. ¿Sabe por qué, iglesia? ¿Con qué escribió la ley? ¿En dónde? En piedra. O sea, la ley, ¿sabe qué hacía con este hombre? No lo ayudaba. ¿Sabe qué hacía? Lo acusaba. Las piedras, ¿sabe qué hacía? Lo alejaban. ¿Me entiende? O sea, la ley, la religión, lo que hace es alejar. Pero Jesús dijo, tengo una cita. Amén. Jesús dijo, tengo una cita. Amén. Jesús, iglesia, ¿sabe qué me impacta de Jesús? Que no solamente tenía citas con el rey, con el presidente, no. También tenía citas con alguien que nadie daba un peso por él. Por alguien que era desechado. Es que Jesús, iglesia, lo lindo de Jesús es que Jesús se puede sentar con un rey y se puede sentar con una prostituta. Jesús, iglesia, tiene el nivel del nivel, que puede hablar con un doctor como también puede hablar con alguien ignorante. Y los dos lo entienden. Es tan fuerte que hasta los niños, cuando están aquí, los niños, iglesia, entendían a Jesús. ¿Me está entendiendo?
más sobre Manuel. Escuche esto. ¿Cómo estaba este hombre? Sentado. Estaba relajado. Amén. Iglesia, la iglesia necesita la paz de Dios. Tiene que irse el desespero. Tiene que irse la ansiedad. Y tienes que sentar, iglesia. Tienes que caminar en la paz de Dios. Diga, hoy recibo la paz de Dios. ¿Cuántos están aquí? Iglesia, no importa la tormenta. Si Jesús está conmigo, siento paz. No importa la tormenta. Si tengo una promesa, siento paz. Iglesia, a lo bien. Y yo ahí me incluyo. ¿Cuántos hemos estado ansiosos? ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos estado deprimidos? ¿A cuántos ha estado a punto de la cabeza estallarnos porque tenemos problemas? Pero hoy Dios te dice, recibe la paz. Porque Dios tiene el control. Como explicaba la pastora ayer, tenemos un Padre responsable. Amén. Jesús, iglesia. Y este hombre, o sea, lo normal de este hombre es que mantuviera de aquí para allá. Pero ¿sabe qué dijo la gente? Está sentado. Otra evidencia de que alguien es cambiado por el poder de Dios, iglesia, es que la gente habla bien de usted. ¿Aló? La gente dice, uy, yo he visto que ya ha cambiado. Yo he visto que, o sea, ya no habla como antes. Ya no se comporta como antes. Ya no mira como antes. Amén. Es cambiado. Me acordé de una hermana de la iglesia. Era bien jodida la muchacha. Y entonces ella trabajaba conmigo en el turno. La misma. Y entonces, fuera Claudia. Y entonces, como yo era el coordinador de turno, me tocaba delegarle el paso a ella. Entonces, a veces, la verdad, me daba como, ¿cómo se dice? Pereza. Delegarle el paso. Y yo decía, Chito, decirle a Julana que le toca el reino. No, Aaron, yo no, vaya usted. Julano, no, vaya usted. Y yo, uy. Y yo llegaba y, sierva, ¡ay! Me toca el reino. No me desperté así. No me desperté así. No me moví así, ni la moví. ¿Me entiendes? Yo siempre era un trato con esa mujer. Ella, estábamos ahí todas hablando y llegaba y a todo mundo, o sea, cuando uno miraba la lista de turno y yo decía, en la mañana, Víctor Flores, Jonathan, Julana. Uy, qué pereza. Yo miraba a los de la tarde. Julano, llamaba. Varón, ¿me puede cambiar el turno a la tarde? Hágale. Me lo cambiaba cuando me llamaban. Víctor, ¿me entiendes? Nadie quería con ella. Delante de Dios, nadie quería con ella. Un día estábamos orando y cayó la unción de Dios. Y comenzamos a orar. Ramazo, a la orar. Cuando esa muchacha se transfiguró. Hermano, estaba endemoniada o estaba amargada, oprimida. Ese día ella trabajaba conmigo, ella predicaba, ella oraba en el altar, o sea, era líder. Era líder de grupo. Y ese día comenzamos a orar y cayó el poder de Dios. Y ella, y yo más. Ella se transfiguró ese de yo. Es que estaba yo te conté, ¿no? Y estaba endemoniada. Y cuando, claro, como fue era una tarde, 3 de la tarde, no, mentira, era una tarde, entonces la administradora bajó, bien jodida. Ahí vimos, cuando pasó el alboroto, ella toca. Y como yo era el coordinador, yo era el encargado de abrir. Siervo, cierto que había una liberación, y yo no, sierva, era la gloria de Dios. No, siervo, había una liberación. ¿Quién estaba endemoniado en el turno? Y yo no, Víctor, ¿quién es? Eso hay que reportarlo ya. No, yo no podía echar al agua a mi compañera. Yo le dije, sierva, era una manifestación. Ya, se acabó. Desde ahí esa hermana, iglesia, comenzó a cambiar. Iglesia, desde ahí la hermana, ya yo le decía, sierva, a orar. Bueno, siervo, padre, ¿me entiende? Ya hablaba con nosotros,
¿Entiende? O sea, porque hay gente que está atada en su corazón, pero necesita una liberación. Tú sabes que el enemigo viene de vez en cuando a visitar. ¿Entiende? Ejemplo, si alguien en un tiempo estuvo atado a la pornografía y ahora se siente libre, el demonio volver otra vez. Y la casa tiene que estar llena de la presencia del Señor. Amén. ¿Me entiende? Si usted, por ejemplo, era de los que se airaba, ¿me entiende? Y usted siente que ya hay paz, ese uno volverá a tocar. ¿Me entiende? Iglesia, yo no he conocido a alguien más perseverante que un demonio. Él persevera y persevera. Por eso Jesús dijo la necesidad de orar siempre y sin desmayar. ¿Dónde están aquí? O sea, Jesús dice, la oración tiene que ser una ¿qué? Una necesidad, siempre y sin desmayar. ¿Dónde están aquí? Amén. Y hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Iglesia, usted no puede bajar la guardia. ¿Dónde están aquí? Iglesia, usted no puede bajar la guardia. Iglesia, usted, mire, yo le soy sincero. Cuando Sabrina y yo dejamos de buscar a Dios un día, lo sentimos, ¿sí o no? Y por la noche le digo, Sabrina, es que hoy no oramos. Leímos la Biblia, hablamos de Dios, pero no oramos. Y sentimos ese día, ¿sí o no? Pero cuando dice no oramos, o sea, no oramos como siempre lo hacemos, ¿no? Porque eso es difícil, uno abrir los ojos y no orar, uno de una. Gracias, Señor, por este día, lo sometemos a ti, y oramos con ustedes a las 5 de la mañana, luego a las 6 con el otro grupo y así sucesivamente, pero no nos metemos en intimidad con el Señor. Ya se siente el bajón. Yo lo siento, ¿me entiende? Y decía un predicador, cuando usted va a orar un día, nadie se da cuenta. Cuando usted esté a orar 2 días, la gente se da cuenta. Cuando usted va a orar 3 días, los demonios se dan cuenta. ¿Dónde están aquí? ¿Por qué? Porque 2 días sin oración se vuelve natural. Usted habla natural, piensa natural, reacciona natural. ¿Cuántos están aquí? Mire, ayer estaba trabajando Didi. Y entonces me salió una carrera de un pedido. Era un envío. Y era una tabla de quesos, o sea, que estaba en ayuno, ¿no? Era que, mejor dicho, full. Y yo fui a dejar el pedido y la muchacha que me recibió no tenía el código. Entonces no lo tenía y llamaron, pero estábamos bien. Llegó un muchacho enchuquizado, ¿me entiende? Yo creo que ese pelado era primo del diablo, diga, hay poder. Y cuando llegó dañó la fiesta, ¿me entiende? El pelado, yo le digo, no, mira, es que si ya llevo media hora aquí parado y yo tengo que trabajar, entonces vamos a hacer algo, llamemos a Didi y que él nos responda, no, ¿cuál Didi? Me dejas lo mío, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿cómo es? Pues, y yo, uy, suave, ventarrón, ¿entiende? Pero diga, hay poder. No, usted no me vaya, diga, hay poder. La esposa le dijo, debe ser patán. Así le dijo la esposa, usted es un patán. Este es un señor. Respete. Señor, cierre la puerta, ignórelo como si él no estuviera. ¿Me entiende? Él decía, cuando tú estás alineado, bueno, esa es la misericordia de Dios. Él decía, hay gente que pelea por ti. Pero él decía, pero ¿sabe qué? Delante de Dios, yo no sé si era el diablo o Dios que me estaban probando la carne. Pero como el muchacho me habló, ¿me entiende? Cualquiera reacciona. ¿Entiende? Gracias a Dios, la que reaccionó fue la esposa. Porque es que uno te vas a ir, ¿y qué vas a hacer pues? Cuando dicen ¿qué vas a hacer? Yo miré para acá, no había nada, gloria a Dios. ¿Me entiende? Pero cuando dicen ¿qué vas a hacer? ¿Me entiende? No, yo me puse a orar. Señor, controla a Víctor Flores. En el nombre de Jesús lo someto, lo rindo. Pero uno comienza como a carolar, ¿no? Y le dije, varón, la fiesta estaba en paz. Llegaste tú y la fiesta se dañó. Me miró así y me dijo, no, pero no te vas, pero así, pero fuerte, pero no te vas a ir. Me decía así. ¿Me entiende, iglesia? Uno tiene que, cada día, iglesia, estar sometido a Dios. Porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y lo que el enemigo le quiere robar a la iglesia se llama la paz. Porque usted cuando tiene paz, usted toma buenas decisiones.
Cuando usted tiene paz, usted corrige bien a sus hijos. Cuando usted tiene paz, iglesia, usted en el trabajo le va bien. Él está sentado, es que está dispuesto a recibir lo que le están transmitiendo. Por eso cuando usted está sentado y empieza a llamar al pastor, párese, eche agüita, tome agua, despiértese, porque eso hace entender que no le interesa absolutamente nada lo que se le está enseñando. Entonces hace sentir la persona que está acá mal y hasta puede desconcentrar. Por eso ustedes van a ver que hay gente que está acá predicando, los de la alabanza, y se enfocan más en alguien que en otras personas. Toca ignorar a los que están durmiendo, porque si no, eso es un tip para cuando estén acá predicando. Si no, hacen sentir como si usted estuviera menospreciado y lo desenfoca. Entonces, cuando el gadareno, como dice el siervo, los síntomas o las características de alguien que ha sido transformado por el poder de Dios es que ama estar sentado escuchando la palabra de Dios. Amén. Por eso ustedes están hoy sentados escuchando la palabra Gloria de a Dios. Dios. Si ustedes todavía no hubieran sido libres de esos demonios, ¿qué pasa? Se duermen en la prédica. Hay O poder. sencillamente no vienen a la prédica. Porque hay gente que lucha, abre los ojos y dice, pone el despertador, mañana voy a la iglesia, no solamente al linaje, a la iglesia que sea, a buscar de Dios. Y suena el despertador y se voltea. No, yo estoy cansado, Señor, tú conoces mi corazón. La mentira del diablo. Y Dios dice, y también conozco el demonio que te está oprimiendo, te está atormentando. Espíritu de Sabaná. Fuera. Entonces ahí Dios entiende que está más dispuesto a recibir lo de la carne que lo del espíritu. Así es. Usted con esa persona no contienda para ir a la iglesia. Usted debe de ser sabio y entender que esa persona está alimentando su carne. Una de dos, o usted empieza a hacer guerra y lo hace libre, o usted se aleja. Mire, me gusta mucho porque dice, él estaba sentado. O sea, la paz que Dios le dio permitió que él se sentara a escuchar. Él no solamente fue libre de los demonios, él entendió que tenía que llenar su espíritu de lo de Dios. Amén. Así Para es. poder enfrentar lo que venía. Porque si usted lee más adelante, dice que la gente lo echó. O sea, la gente no quería saber nada de Jesús ni de él. Ajá. ¿Pero por qué? Porque la gente todavía estaba endemoniada. ¿Y sabe cuál fue uno de los motivos por qué los echaron? Porque perdieron el hato de cerdos. Y era gente que amaba el dinero y el negocio de ellos eran los cerdos. Entonces prácticamente dijo, vino Jesús y me dañó mis negocios. Entonces, ¿qué hicieron? Echaron a Jesús. Y hay mucha gente así en las iglesias. Cuando Jesús empieza a alumbrarles la vida, las finanzas se vienen abajo. ¿Y sabe qué hacen? Se alejan de Dios. Yo escuché un testimonio de alguien que era empresario y con la familia empezaron a buscar de Dios porque tuvieron un problema fuertísimo. Entonces resulta y pasa que a medida que fueron avanzando en lo de Dios, las finanzas para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y entonces ellos venían con plata de narcotráfico. Claro, Dios tiene que limpiar todo. Y cuando Dios dice limpiar, la Biblia dice que Él es enjabonador de enjabonadores. O sea, el que te enjabona te lava suave, pero Dios viene y lava lo que el enjabonador ya había lavado. ¿Usted no ha visto que las mamás son así? Ya lavé la loza y la mamá, esto todavía está grasoso, y lo vuelve a lavar. Así es Dios. Las mamás, las esposas. Enrique también cuenta ahí, no sé si es mamá o es Entonces resulta y pasa que ese es Dios. Entonces Dios, para poder ponerle las finanzas del reino, que son las que prosperan, tiene que limpiar lo corrupto. ¿Sí me hago entender? Amén. Entonces, ¿qué hace Dios? Lava. Y esa gente, cuando vino Dios a quitar toda esa corrupción, todo ese narcotráfico, porque eso es plata manchada en sangre. Entonces, ¿Dios qué hace? Empieza a limpiar, y esa gente se ofendió, porque ya no tenía la platica, ya los carritos, ya todo se fue yendo, y ellos no lo entendieron, y tal vez no hubo alguien que tampoco les enseñara, porque la religión no enseña. La religión acusa, la religión atormenta, como dice el siervo. Entonces no hubo quien les enseñara y ellos se apartaron. ¿Sabe qué negocio pusieron después? Un prostíbulo. Pusieron un prostíbulo, luego el otro. Cuando mandaron a una líder de la iglesia y a buscarlos a ellos, dijeron no,
es que cuando empezamos a buscar de Dios nos empezó a ir mal. Entonces nosotros dejamos de buscar a Dios y mire lo que ya tenemos. Ya tenían negocios, prostíbulos, webcam y todas esas cosas. Entonces dijo, nosotros no queremos saber nada de Dios. A nosotros nos pasó hace muy poco. Alguien nos dijo, no, es que el día que voy a la iglesia me roban. El día que yo voy a la iglesia se me pierden las cosas. El día que yo voy a la iglesia y yo, no sierva, ese es el diablo. Y dice, no, yo no voy a volver a la iglesia. Y no volvió a la iglesia. Entonces ahí es donde viene Dios y dice, el endemoniado perdió el sepulcro. Para él era su lugar donde él se movía como quería. Perdió la fuerza porque la gente antes le tenía miedo, ahorita ya no tenía miedo de él. Ya no le tenían temor de que él perdió como el poder de manipulación, pero a él no le importó eso. Él dijo, yo necesito recibir esto. Y era que la paz de Dios. Así y si es. usted todavía sigue perseverando aquí es porque usted ha reconocido que ni el dinero, ni la fama, ni todo eso que antes era tan importante es más importante que la paz. Amén. Usted está buscando la paz y se va a ir con la paz. Así es. Denle ese aplauso al Señor, gloria a Dios. Yo creo que, iglesia, la paz no tiene precio. Amén. Yo conozco gente con millones de... Ayer llegó un señor al negocio, ¿no? Se llama como que fue el hijo del mono Jojoyo. Yo que va a ver, pues... Tuki. ¿Me No, entiende? en serio. Era de autodefensa. Era un hombre, era un alias al negocio. Y el hombre... Comenzamos a hablar, ¿no? En el espíritu ahí, rabazo, todo. Porque claro, comenzó a contar cuando él llegó, estamos hablando de Dios. Él dijo, son cristianos. ¿Me entiende? Y dijo, les puedo contar mis historias a los cristianos. Unas historias que uno dice, hay poder, ¿me entiende? Pero yo estaba orando porque así llegan a ver el negocio cómo está. ¿Me entiende? Y de pronto a cobrar, ¿usted sabe qué? ¿Me entiende? Pero entonces, iglesia, nunca perdimos la paz. ¿Me entiende? O sea, nunca perdimos la paz. ¿Tú perdiste la paz? ¿Tú has perdido la paz? Nunca perdimos la paz. ¿Me entiende? Porque el enemigo anda como león rugiente. Él siempre quiere presionar, amén. Pero iglesia, usted tiene que tener la paz de Dios. Amén. O sea, no negocie la paz. No la negocié. No la negocie. Mire, este hombre se sentó y dijo, por fin tengo paz. ¿Me entiende? Lo segundo que este hombre, iglesia, vestido. Esto es poderoso. Amén. Porque ese hombre era de los que llegaba y se rompía la ropa. ¿Me entiende? Pero ahora, ¿cómo estaba? Vestido. ¿Y sabe qué es lo más sabe qué significa la palabra vestido, iglesia? Es nuestra forma de ser. Amén. Es nuestra forma de actuar. La pregunta es, ¿cómo te vistes? ¿Cómo la gente te está viendo en este momento? Porque la Biblia dice que somos cartas leídas. El mundo no lee la Biblia, pero te lee a ti. Y según como tú te comportes, así la gente, iglesia, va a creer en Dios. Iglesia, ¿sabe qué es lo más poderoso, iglesia? Que hay 3 cosas. Hablando de la paz que me faltó. Primero, tienen que tener paz con Dios. Amén. Segundo, tienen que tener paz con la gente. Porque es muy fácil amar a un Dios perfecto. Pero qué difícil es amar a gente imperfecta. ¿Dónde están aquí? ¿Me entiende? Y nosotros, iglesia, ¿sabe qué dice Juan? Vamos un momentico a Juan. Primer libro de carta de Juan. Juan, capítulo, la carta, primera Juan 1, 6. 1, 6. Gracias. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos ¿qué? La verdad. Versículo 7. Pero si andamos en ¿qué? En luz. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, lo engañamos a nosotros mismos y la verdad no estaría en nosotros. Pero centrémonos en el 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión los unos con los otros. Dicen amén. Iglesia, usted no puede decir que usted es cristiano y usted aborrece al hermano. Aló. Usted no puede decir que es cristiano, iglesia, y todavía siente rencor con alguien. No, iglesia, la Biblia dice, iglesia, que si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Amén. Entonces, segundo, iglesia, ¿cómo está el hombre? Vestido. Amén. Iglesia, yo le voy a dar una cosa clara a usted. Uno tiene que vestirse según la ocasión. ¿Sí o no? Si usted va para Pance, usted no va con saco y corbata, ¿o sí? ¿Sí o no que no? No, usted se va según la ocasión. ¿Sí o no? Si usted, iglesia, viene para la iglesia, ¿usted cómo se viene? ¿Cierto? Porque es que usted se está diciendo ¿para quién? Usted se está vistiendo para el Señor. ¿Cuántos están aquí? Yo me acuerdo que cuando yo comencé en el Señor, Dorita es testigo, yo tenía una facha, hermano. ¿Cierto, manita? Yo parecía un papagayo. En ese tiempo vestía unas camisas de colores, ¿me entiende? Pero cuando llegué a la iglesia, el pastor me dijo, ¿usted quiere servir? Yo, sí, yo quiero servir. Entonces mañana vienen con corbata, con camisa manga larga y con pantalón. Eso para mí era un trato. ¿A cuánto le gusta la corbata? A ver. La iglesia, yo me la ponía por obligación. Yo a veces subía al altar de amor y fe sin corbata y me decían, ¡hey! Bájese que la corbata. Y yo, tocaba. ¿No te pasó? ¿Me entiendes? La corbata. ¿Me entiendes? No, nunca se puede predicar así. No, eso era una apostasía. ¿Me entiendes? Ese hermano tiene a Jezabel encima. Entonces, ¿qué? La iglesia nos enseñó a ¿qué? A vestir, iglesia. Es que nosotros, iglesia, si vamos a servirle al Señor, tenemos que estar como bien vestidos. ¿Me entiendes? O sea, yo no me imagino, iglesia, a una dama yendo a la iglesia, por ejemplo, donde yo iba antes, si venía una dama con falda corta y se hacía adelante, ¿sabe qué hacían? Delante de todo el mundo le colocaban un paño encima, ¿cierto? Así, un paño encima, ¿sí o no? La mujer que se sentía mal. Pero las que estaban atrás aprendían de que no se pueden venir con falda corta. ¿Me entiende? O sea, yo sé que la muchacha, si era nueva, nunca más volvía. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque aunque el pastor sea espiritual, si una hermana que está ahí, la puede usar el diablo, ¿sí o no? Y lo puede desenfocar. Diga, hay poder. Entonces, iglesia, si nosotros venimos a la iglesia, tenemos que ir bien recataditos. Amén. Para el Señor. Pero yo quiero dar un punto. ¿Lo puede colocar, Fernando? Marcos. Ese Fernando está en el sonido. Estamos esperando, mejor dicho, es un pez, Fernando. 17. Y comenzaban a rogarle que se fuera de sus contornos. 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Esto es poderosísimo. El que era endemoniado quería pasar tiempo con el Señor. Iglesia, ese hombre le rogó a Dios, Señor, quiero estar contigo. Pregunta, cuando yo leí eso dije, Señor, ¿por qué no le permitió? ¿Sí o no? Señor, ¿por qué no permitiste que él estuviera contigo? ¿A cuántos han hecho una pregunta? ¿A cuánto les hubiera gustado que el Señor les hubiera dicho, camina? ¿A cuánto les hubiera gustado? ¿A cuánto les hubiera gustado? Iglesia, tenemos que entender a Dios. Los discípulos tenían un proceso avanzado. Este era un niño espiritual todavía. ¿Me entiende? Donde él vaya a la barca, retrasa el proceso de los que ya están adelantados. Entonces él dijo, no, primero vas a comenzar como evangelista. Vas a ir a tu ciudad a predicar. ¿Me entiendes? O sea, Jesús no fue egoísta. No. Jesús lo que hizo con este hombre fue que quemara los procesos. Amén. Porque si de pronto alguien se convierte hoy a Cristo, ¿me entiende? Y dice, pastor, que hoy está en la alabanza, yo no puedo decirle, hágale, Alejandro, Kelly, Harold, mañana él arranca. No. Él debe tener que. ¿Soy egoísta con él? No. ¿Me entiende? Es porque él tiene que tener iglesia. Y eso nos pasa a veces a muchos, que queremos adelantar los procesos. Queremos madurar las personas con papel periódico. No, iglesia,
cada persona debemos quemar nuestro proceso. Cuando yo meto la mano en el proceso, ahorita que yo también voy a ser ¿qué? Procesado. Amén. Jesús le dijo a este hombre: varón, vaya y queme su proceso. Amén. Sigamos. ¿Se me tiene que decir algo? ¿Sí? Dios me enseñaba algo, porque cuando Adán y Eva, Dios los pone en el huerto, ellos ¿cómo estaban? Desnudos. Y esa era la intimidad que ellos tenían con Dios, ¿no? O sea, cara a cara, como a rostro descubierto, sin engaños, sin maquillaje, sin nada, y no tenían temor de nada. Cuando la serpiente los engaña y ellos pecan, ¿qué hicieron ellos? ¿Con qué? Con las hojas de higuera. Entonces, espere un momentico que acá les dice, cuando ellos lo hicieron con ropas de higuera, dice que ellos, la higuera era algo terrenal, ¿no? Era algo que estaba acá. Y dice que ella es conocida como la hoja, la matica del conocimiento. ¿Ellos qué adquirieron cuando pecaron? Conocimiento. Entonces, cuando ellos viene Dios y les habla, ¿ellos qué hacen? Se igualan a Dios. ¿Sí es que, ¿por qué? Porque ellos se creían los que conocían. Por eso usted ve que la ciencia se iguala a querer negar a Dios. Ellos buscan y buscan, y lo más tremendo es que todo lo que buscan lleva a confirmar la existencia de Dios, pero ellos en su afán de negarla, la quieren. Y eso es lo que hace el imperio griego, el principado griego. La filosofía, los argumentos, igualarse a Dios. Ellos adquirieron conocimiento y se igualaron a Dios. Entonces Dios en su conocimiento, así como a Job, dijo: cíñete como varón valiente, porque ahora yo te voy a hablar. Job estaba lleno de conocimiento, de sabiduría terrenal, y Dios le dijo así: venga, le enseño que usted, comparado a la sabiduría mía, no sabe pero nada. Entonces lo mismo les hizo a Adán y Eva. Él los dejó que hablaran y luego les dijo: por cuanto esto hiciste, esto y esto. Y luego, ¿qué hizo Dios? Los cubrió otra vez ¿de qué? De pieles. Y nos enseñaron hace poquito, nos enseñó alguien que vino de Japón, de China, de Corea, bueno, de los que tienen los ojitos rasgados, eso usted ya sabe más o menos por dónde nos fuimos, un asiático. Entonces nos enseñaba que lo que Dios hizo fue hacer un sacrificio, simbolismo de lo que Jesús hizo con nosotros. Entonces le puso la piel del animalito a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque si Dios, eso me lo enseñó Dios ahorita, si Dios los saca a ellos vestidos de higuera, la tierra no se les iba a someter, porque iban a ver en ellos la rebeldía del diablo. Entonces Dios, ¿qué hace? Los reviste de pieles. ¿Para qué? Para que la tierra, las fieras del campo y todo eso, porque ellos tenían que salir del huerto, entonces los vieran como humanos. Dios les cambió la vestidura, porque si no, no hubieran podido tener comunión con Dios, porque hubieran sido igual a Satanás, hubieran sido igual a las fieras del campo. ¿Sí estoy siendo clara? Entonces Dios lo revistió. Y una de las características de que alguien ha sido convertido es que cambia su forma de vestir. Antes era hipócrita, ahora ya es sincero, ya le da temor. Antes era mentiroso, ahorita le da temor decir mentiras. Cambia su forma de hablar. Eso es lo que dice la escritura realmente, o sea, que cambia su forma de vestir, no tanto en lo físico. Aunque, y es más, Dios dice que la mujer no debe estar con vestidos ostentosos y todo eso. O sea, si usted antes iba a estudio F y todo eso, mentira, no, siga yendo, a eso Dios provee. Entonces dice, no, que la apariencia no sea la física, sino que sea la interna, porque la interna trae lo externo. ¿Sí soy clara? Entonces, lo que Dios está hablando con su forma de vestir es que ya el endemoniado por fuera se le notaba que era cristiano. Usted no ha pasado por el ladito de alguien y usted nada más con mirarla y va con jean y blusita de tirita y dice: la muchacha tiene cara de cristiana. O sea, como que se le nota como la paz, se le nota como que la armonía, y puede estar preocupada, pero algo por allá dice, porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Amén, así es. Para terminar, iglesia, ya estamos terminando. Dice la palabra del Señor, versículo 20: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis
cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Sabe qué es lo lindo de este hombre? Que este hombre fue libre, pero también fue obediente. Amén. Amén. Porque ustedes saben que los 9 leprosos que fueron limpios, Jesús le dijo, muestran a los sacerdotes, ellos fueron, pero no fueron transformados, solamente fueron limpiados. Este hombre no solamente fue libre, no que fue a liberar a otros. Amén. Y sabe que Decápolis son 10 ciudades. O sea, 10 ciudades escucharon la predicación a través de este hombre. Vieron a este hombre atormentado, ahora lo vieron libre. Amén. Vieron a este hombre que estaba enfermo, ahora lo vieron sano. Vieron a este hombre con la mente confundida, ahora lo vieron, como dice la Biblia, cabal. ¿Cuántos están aquí? Y sabe que dice la palabra del Señor, que todos se maravillaban. Y si se maravillaban, ¿por qué se convirtieron o no? Amén. Fueron tocados, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Porque este hombre, iglesia, obedeció. Amén. Iglesia, tenemos que obedecer. Amén. Una de las características de un cristiano es que obedece. ¿Me entiende? Mire, es tan lindo este hombre y me impacta mucho, porque fuera así otro se llena de rencor. No, yo quería estar con Jesús. Como él no me llevó, no, pues yo ya, ¿me entiende? Pero no, Jesús le dijo, no va a estar conmigo, pero vaya y predique a los suyos cuántas cosas Dios ha hecho. ¿Sabe qué le dio Dios? Autoridad. Amén. Le dio autoridad para todas esas ciudades. Amén. Y ese hombre, con la autoridad que Jesús le dio, fue, impactó y removió todas las ciudades. ¿Sabe por qué? Porque obedeció. Cuando dicen amén. Iglesia, a veces Dios nos llama como pastores o como evangelistas, pero yo creo que tenemos un fuerte trabajo en nuestras casas, con nuestras familias. Amén. Porque nuestra familia debe conocer de Dios. Nuestra familia, iglesia, este hombre, vemos uno que fue atormentado, pero ahora, primero le tenían miedo, ¿sí o no? Ahora la gente estaba maravillada. Qué lindo, ¿no? Primero la gente le tenía miedo, ahora la gente está como maravillada. Póngase en pie y vamos a orar.